Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a la sección de fútbol modesto aquí en Todo Fútbol Entrevistas. Y bueno, hoy tenemos de nuevo a otro entrenador y en este caso es al entrenador de la Unión Deportiva Oliva, a Tatín, a Vicente Tatín, actual entrenador de la Unión Deportiva Oliva y permíteme que te diga, leyenda del Rafael Cofer. Sí, hola, muy buenas tardes, Edu. Un placer estar aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de tu trayectoria, tanto de futbolista como de entrenador, y cómo no vamos a hablar de la presente temporada con el Oliva y con cosas que han ido aconteciendo durante ella. Pero me gustaría que empezáramos, pues bueno, desde el principio, ¿no? Hablando de tu época de futbolista, de tu época de jugador, ¿no? Y qué mejor manera que me cuentes un poco cómo fueron tus inicios, ¿no? ¿Cuándo y cómo decides, ¿no? O empiezas a jugar a fútbol, ¿no? La verdad que desde pequeño yo tuve la mala suerte, ¿no? Mi padre murió cuando yo tenía un año, ¿no? En un accidente. Pero mi madre, pues, no sé, de pequeño me gustaba el fútbol y era la que me llevaba a los entrenamientos y prácticamente desde hoy en día hay querubines y hay categorías donde el fútbol cada vez se inicia más pronto. En aquel entonces yo creo que la categoría más precoz para empezar, creo que hablábamos de prebenjamines. Y recuerdo exactamente Benjamín, haber jugado Benjamín de primer año en el Portuarios y luego ya desde Benjamín de segundo año hasta cadete de segundo año haber ido al club que se conocía como Ciudad Ducal, actual o hace unos años actual UE Gandía, aunque debido a la fusión con el Club de Fútbol Gandía actualmente ya, si no recuerdo mal, queda pues eso, el Club de Fútbol Gandía debido a esta fusión de los equipos de Gandía que hubo. A partir de ahí, juveniles, fui a Berreguard y Real de Gandía y luego decido dejar el fútbol cuando soy amateur porque estaba estudiando en Valencia, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y pensaba pues que el hecho de bajar a entrenar para seguir pudiendo jugar a fútbol y tal era no sé, era un esfuerzo demasiado grande para las categorías en las que me estaba moviendo en fútbol amateur, que básicamente era la antigua segunda regional, actual tercera. Porque siempre la verdad que siempre había practicado el fútbol, pero nunca me lo había cogido en serio. Siempre alguna vez he tenido alguna posibilidad o me ha llamado algún club donde a lo mejor era un poquito más serio el tema de entrenar o de la categoría, pero siempre me he movido un poco por amistad. Y dejo el fútbol amateur de primer año, amateur de segundo incluso, y cuando ya terminando la carrera, se crea el Racing Rafael Cofer. Estamos hablando de hace 13, 14 años y un amigo mío que se llamaba Carlos Pons me comenta pues, que van a hacer un club de fútbol en un pueblo de 1000 habitantes y que si quería fichar. De hecho, estamos hablando de la tercera jornada y era un equipo formado principalmente por un 80% de jugadores del pueblo que simplemente querían hacer un amateur. Recuerdo que en aquel entonces me fichan a mí, me fichan a un compañero mío que se llamaba Carlos Faust, que tampoco era de Rafael Cofer exactamente, pero también había jugado en alguna categoría más y tal. Era un equipo 80% del pueblo y algún que otro jugador de fuera, pero muy pocos. Y entonces decido volver a jugar con la condición de que entrenaba los viernes y jugaba los fines de semana. Algo que evidentemente yo comenté que a mí no me parecía bien, pero que si ellos lo respetaban, pues yo viernes entrenaba, el fin de semana jugar si yo lo consideraba oportuno. O sea, que volví al fútbol un poco, no sé, fue un poco el azar, ¿no? Y la verdad, pues que ese año Rafael Cofer termina quedando primero y asciende de categoría, asciende a primera regional. En primera regional mantenemos la categoría y al año siguiente Rafael Cofer no hace equipo. Y es cuando me llama el UE Gandía y en el UE Gandía yo decido fichar por el UE Gandía, que era preferente, una categoría más y una categoría más seria en la que la gente empezaba, pues a lo mejor se les pagaban 100, 150, 200, 300 euros por jugar y me lo tomo en serio porque Rafael Cofer no hacía equipo. Y decido dar el paso con la mala suerte de que en la cuarta jornada de liga me rompo el ligamento cruzado anterior y ahí pues desaparezco del mapa otra vez durante un año. Casualidades de la vida, que ese año no hace Rafael Cofer equipo durante un par de años
y cuando coincide con mi final de recuperación de la rodilla, que tampoco tenía pensado volver a jugar a fútbol, Rafael Cofer vuelve a hacer equipo en segunda regional otra vez y yo vuelvo a jugar en ese equipo. Y tengo la suerte de que otra vez ese equipo vuelve a ascender a primera y en primera está durante 6, 7 años, incluso 8, donde yo ya juego después de esa operación de cruzado, que después de ese proceso, y me pongo en la cabeza, junto a la gente que estábamos allí, nuestro sueño era que ese equipo de primera regional, Rafael Cofer, subiera a preferente. Jugando en esa época contra equipos que yo, no sé, recuerdo durante esa época que a lo mejor el actual Club de Fútbol Gandía estaba incluso por debajo del Rafael Cofer. O sea, no sé, se llegó a producir un momento en el que el Racing Rafael Cofer estaba por encima de otros grandes clubes históricos. Y tuvimos la suerte de ascender a primera y después de 7 u 8 años jugamos una promoción de ascenso a preferente que no subimos y el año siguiente, que estamos hablando de 3, 4 añitos, jugamos una promoción y al final conseguimos subir. Y tengo la suerte de subir con el equipo en el que había estado 7 u 8 años a preferente, una categoría que yo considero muy, muy importante dentro del fútbol no profesional. Y ahí sí que es verdad que ese año de preferente, en el que yo ya había conseguido a nivel personal todo lo que quería, de hecho recuerdo haber celebrado un montón de ese ascenso, en preferente, en la primera o segunda jornada de la vuelta en Ollería, recuerdo saltar y al caer, ¡pum!, me rompo el cruzado de la otra rodilla. Ahí tenía 32 años y ahí yo en ese momento sabía que, de hecho, todavía me emociono un poco porque yo sabía que era el final. Ahí me rompí la otra y ya no pude volver a jugar más. De hecho, me operé de cruzado esa pierna rodilla izquierda, no se quedó bien, me operé de meniscos, me volví a operar de cruzado esa rodilla izquierda y ahora estoy todavía en el proceso de recuperación de esa rodilla izquierda porque no he llegado a tenerla exactamente como la derecha. Entonces, en ese bypass de no poder jugar, pues Rafael Cofer en preferente, con la llegada de Nacho al banquillo, él puso como condición que yo estuviera de segundo entrenador de él. Entonces yo realmente me pongo un poco en los banquillos, pues gracias a la posibilidad que me dio Nacho Soler. Él era primer entrenador del Rafael Cofer en preferente y yo me pongo como segundo de él ese año. Y entonces ahí empieza un poco mi relación con el banquillo. Pero la verdad que, aunque parezca un poco así extraño, al final yo me he hecho, no sé, un jugador más conocido gracias al Rafael Cofer después de haberme dejado el fútbol. Y al final conseguí lo que quería, que era ser un poco importante o reconocido en el fútbol con los amigos o con la gente con la que me rodeaba. Jugar y que el Rafael Cofer estuviera en preferente, hostia, voy a reconocer, me costó media vida. O sea, estuvimos ahí 8 o 9 años pegándole. Pero al final lo conseguimos y lo conseguimos con un grupo de gente, un 50% 60% del pueblo, sin que nadie se cobrase dinero. Yo quería demostrar que sin dinero se podía estar en una categoría no profesional, pero seria, y lo conseguimos. Y entonces a nivel personal estoy súper, súper contento, la verdad. Y un poco mi paso al banquillo fue por no poder seguir jugando, básicamente. No sé si me he enrollado mucho y tal. Te he contado un poco, pues mi vida, un poco como futbolista, la verdad. No, muy bien, porque además me has dejado un par de preguntas votando que te las tenía preparadas para luego, pero ya que lo has nombrado, lo comentamos. Te quería preguntar, bueno, ya sabía lo de las lesiones y tal, pero una de las preguntas era si siempre habías tenido vocación de entrenar, de entrenador, o fue solamente a partir de eso, solamente. Como jugador, me gustaba entrenar, me gustaba muchas temporadas en las que he sido jugador, he sido capitán del equipo, o sea, sobre todo en categorías inferiores. En Rafael Cofer, por un poco, habían ya unos capitanes, por gente que ya mejor lleva un poco más de tiempo en el club cuando llego yo, pero siempre me he notado una persona que no he protestado cuando he jugado, que he corrido un montón, que he intentado ayudar, que he intentado sumar, tanto a los compañeros como a los entrenadores. Y no sé, me gustaba fijarme, la verdad, me gustaba fijarme en los entrenamientos, en la toma de decisiones de los entrenadores, los cambios, etcétera. No era algo que tuviese en la cabeza, pero sí que es verdad que me fijaba, ¿no? En determinadas cosas ya. Inconscientemente, ¿no? Igual te fijabas un poco, ¿no? En cómo lo hacían
tus entrenadores, ¿no? De ese momento, ¿no? Porque tú has sido capitán de Rafael Cofer muchos años también y a ti te gustaba mandar dentro del campo, dentro del buen sentido de la palabra, pero te gustaba mandar dentro del Sí, campo, más, corregir a compañeros, en el buen sentido de la palabra. más que animar, yo lo llamo liderar con el ejemplo. Es decir, yo hoy en día en el campo de fútbol cada vez más veo jugadores que cuando el balón no va por su banda levantan los brazos, hacen malos gestos, cuando a la mínima que va mal se quejan o se van al entrenador o se van a otros compañeros y tal. Yo generalmente juego en el centro del campo, una de las posiciones donde probablemente más kilómetros se puedan correr, y recuerdo bajar para recuperar balones, subir para intentar rematar, hacer una gran cantidad de kilómetros, terminar el partido desgastado, pero siempre, nunca, nunca, nunca una mala palabra ni me dirigía nunca mal a nadie. Simplemente lo que digo, liderar con el ejemplo, estar ahí siempre en los entrenamientos y estar ahí en los partidos, pues dando un poco mi mejor versión. Entonces, más que mandar, yo lo llamo eso, no sé, liderar con el ejemplo. Y como entrenador me gusta un poco eso. Si toca mano duro, pero al final para exigir mano dura tú tienes que ser una persona que prediques con el ejemplo y que la gente vea que le dedicas tiempo a lo que en aquello que crees. Sí, y nombrabas a Nacho Soler, que bueno, que lo conocemos, es amigo de aquí de la casa, del canal, se pasó por aquí hace un tiempo y le hicimos una entrevista cuando él estaba de segundo en Tabernes. Y bueno, preguntarte un poco por él, porque ¿qué significa para ti la figura de Nacho Soler, ¿no? Y cómo es tu relación con él, porque me consta que es una relación bastante cercana, ¿no? Además, te quiero mandarle un saludo a Nacho Soler y darle las gracias, porque gracias a él pues bueno, nos pasó tu contacto, ¿no? Y gracias a él, pues un poco estamos aquí hablando contigo hoy. Sí, para mí Nacho, siempre lo he dicho, no es, o sea, en un momento determinado fue mi entrenador, en un momento determinado compartimos ser el cuerpo técnico de Rafael Cofer, en otro momento ha llegado a ser la persona que me ha ayudado a lo mejor en ese proceso de oposiciones al funcionariado como profesor de educación física. Pero a pesar de todo eso, a pesar no, además de todo eso, podríamos decir, yo siempre he dicho que para mí Nacho es como un hermano, es la persona, joder, es la persona que podríamos decir que más ha visto en mí o que más me ha transmitido que yo podría valer para cualquier cosa, tanto para entrenar un equipo como para ser profesor, como para aprobar unas oposiciones. Él siempre me ha transmitido desde el primer día que yo para él tenía la capacidad de, no sé, de desenvolverme bien en muchos ámbitos. Y es verdad que siempre le agradeceré, pues, no sé, ese tacto que ha tenido conmigo, esa buena relación, y siempre he dicho que para mí es como un hermano. Siempre le he dicho que en mí siempre va a tener, ¿no? Como ese escudero, ¿no? Con escudo y espada contra lo que sea y contra quien sea. Sí, quizás ha sido un poco el espejo donde te has mirado, ¿no? En muchos casos, ¿no? En la carrera, como entrenador, ¿no? Sí, me ha gustado siempre su forma de hacer fácil lo complicado. O sea, yo le he visto dar clases de educación física con alumnos y alumnas más jóvenes, en el ciclo formativo de grado superior, el actual SEAS, entrenar a la gente y siempre eh, ha hecho fácil lo complicado, se ha dirigido con mucha humanidad a las personas, siempre ha sido muy humilde. Y entonces me ha gustado esa forma de quitarle hierro o quitarle presión a determinadas circunstancias de la vida. Y considero que es un ejemplo, la verdad, en cómo llevar cosas que a lo mejor para otra gente puedan suponer una barrera, puedan suponer mucha presión, y ella es capaz de llevar muchísimas cosas de gran importancia con muchísima facilidad. Y yo siempre he dicho que para mí en ese tema o en esos aspectos es un ejemplo y siempre le estaré agradecido. Y bueno, y sobre todo ahora, hoy en día, que ya eres entrenador, que actualmente estás entrenando al Oliva, ¿no? Tú personalmente, ¿cómo te definirías como entrenador y qué similitudes o a la vez diferencias encuentras o hay entre el Tatín jugador y el Tatín entrenador? ¿Cómo es Tatín entrenador? ¿Es barraquero? ¿Le gusta salir a la contra? ¿Le gusta tocar la bola? ¿Cómo es Tatín? Pues mi figura como entrenador ha sido un poco, hace 2 años el Racing Rafael Cofer me propone coger el equipo
un poco como diciendo, si no lo coges tú, lo deshacemos y tal. Entonces, la verdad que yo doy el paso a ser entrenador por el cariño que le tengo al club, al Racing Rafael Cofer. Y ese año yo considero que fui un entrenador. El año pasado no entrené en ningún equipo y este año en Oliva. Yo creo que del Tatín Rafael Cofer como entrenador al Tatín en Oliva, yo creo que cada día, cada semana y sobre todo cada partido, me considero que voy mejorando, voy tomando cada vez más decisiones, cada vez más atrevidas, y la verdad que en eso que preguntas de cuál es mi estilo, pues actualmente la verdad que yo se lo digo a mis jugadores, si se puede, hay que tener el balón, hay que disfrutar con el balón, pero no con la idea de simplemente tenerlo, sino de intentar crear espacios para poder atacar al rival. Es decir, me gusta y aprecio que mis jugadores sean valientes y tengan la pelota, pero con la verticalidad que requiere para poder ganar a los otros equipos. Y tampoco mis equipos no están a gusto si no la tienen. Son equipos que luchan, que presionan, que recuperan, que contraatacan. Es decir, exijo muchísima intensidad sin balón y muchísima calidad cuando lo tengan. Yo siempre les digo que quiero que sean como guerreros sin balón y artistas con él. Si no tengo balón, lucho por conseguirlo, y una vez lo tengo hay que ser artistas. Hay que sacar la creatividad, hay que sacar ese pase de entre líneas, hay que tirar a gol, hay que tener ese veneno de delantero. Por tanto, yo intento siempre inculcar a mis jugadores que hay que hacer un fútbol atractivo, que la gente viene allí a ver fútbol, y si eso hace que tengas que perder un partido, pues habrá que corregir cosas. Pero me gusta que, no sé, que se vea, no sé, que un equipo trabajado en diferentes aspectos y que propongan cosas, y luego ya, pues no sé, los partidos y cada semana pues van poniéndote un poco en una situación o en otra, pero sí que me gusta que se vea que ese equipo tiene algún rasgo mío, un poco de mi carácter, y yo soy muy tranquilo en el tú a tú, pero paso de 0 a 100. Tengo mucho carácter, y igual que te doy mano izquierda y tengo en cuenta pues muchos problemas que puedas tener, al mismo lado te voy a exigir muchísimo y voy a tener lo que tenga que hacer por el bien del equipo. Eso lo tengo claro siempre. Bueno, una definición perfecta, ¿no? de cómo eres tú como entrenador. Ahora volvemos a la actualidad, volvemos a la época de entrenador, ahora en el Oliva, pero me gustaría un poco volver un poco a retroceder un poco al pasado, ¿no? Y preguntarte por tu etapa en el Real de Gandía, que como tú bien has contado, estuviste en el de juveniles allí, ¿no? Preguntarte un poco esa etapa en el Real de Gandía, ¿cómo la recuerdas? Pues la recuerdo con mucho cariño, la verdad. La verdad que siempre en aquellos vestuarios donde he ido, igual que yo soy nacido en Gandía, pero he ido mucho a los diferentes pueblos de la Safor, a Berreguart, al Real, etcétera. Y siempre he estado muy cómodo allí donde he ido, y la gente me ha tratado bien. El recuerdo del Real de Gandía, eh, tengo varios rasgos ahí en la memoria, pero allí yo coincidí fue entrenador mío en ese año de juvenil, de tercer año concretamente. Mi entrenador fue Santi Roca. Santi Roca actualmente lleva también el tema de prensa deportiva, actualmente se lleva un programa, el Tertulión y tal, pero él fue entrenador en mi época, y él era uno de los entrenadores, al igual que estaba en Berreguard la época de Ciscar, que actualmente el campo del Berreguard tiene el nombre de este entrenador. Yo he tenido la suerte de en Berreguard y tanto en el Real de Gandía haber coincidido con entrenadores un poco que representaban el fútbol más tradicional de antes, donde se exigía muchísimo en categorías no profesionales, donde se exigía entrenar siempre, donde ya empezaban a hablar un poquito de la importancia de la alimentación, de la importancia de dormir por las noches, de no salir de fiesta. Y yo ahí recuerdo en Berreguard con Ciscar y en el Real de Gandía con Santi Roca, ya haber visto en él una persona que decía cosas diferentes y que exigía muchísimo, gustara más o gustara menos a la gente. Y esa época la recuerdo ese año, que en ese juvenil de tercer año, no sé si al final no ascendemos, pero porque quedamos empatados a puntos con el segundo, pero fue una gran temporada, y recuerdo allí haber compartido vestuario con gente, muy popular o muy importante en el Real de Gandía de esa época, como Cañero, que ha sido capitán allí muchísimos años, Juanda, que luego no sé si
ha sido presidente, no sé, actualmente ya no lo es, pero está metido en la directiva. Es decir, que recuerdo con mucho cariño ese Real de Gandía. De hecho, ahí coincido con Carlos Pons, el chico que te he dicho que años más tarde es el que me llevaría a Rafael Cofer. Ujú. Sí, bueno, que al final es un poco, has ido conociendo gente que te ha ido enlazando, ¿no? Para tomar tomar decisiones o marcar tus siguientes pasos a seguir en el fútbol, ¿no? Sí, tanto. De hecho, ya te digo, aparte de que vuelvo al fútbol en Rafael Cofer, en ese Racing Rafael Cofer, que para mucha gente durante mucho tiempo es un equipo pues que para muchos caía bien y para otros no. Pero nadie puede dudar que tiene que reconocer que un pueblo de 1.000 habitantes con los recursos que tenía, que hubiera conseguido eso, para mí es de las gestas más grandes a nivel futbolístico en esta zona, porque yo puedo reconocer que la Chaneta tiene, lo reconozco futbolísticamente, es brutal. Muchos equipos de pueblos pequeños que lo hayan conseguido. Pero yo que sé los recursos que tenía el Rafael Cofer para conseguir eso, fue brutal. La verdad que fue muy bien. Y esto te lo comentaba porque yo vuelvo al fútbol en Rafael Cofer y conozco a mi actual pareja aquí, que fue también una de las cosas que hizo que yo siguiera aquí tantos años. Después de un año jugando aquí, pues conozco a mi novia, a Mónica, y con ella ya, pues ya han pasado a lo mejor 14, más de 15 años y sigo con ella. O sea, que el tema este del paso de lo que dices, ¿no? De conocer a gente te lleva a conocer a otra gente y tal, pues aquí se comprueba, ¿no? Es un ejemplo más. Sí, ¿no? Y que al final el destino está marcado y las cosas pasan por algo, ¿no? Y tú eres un claro ejemplo. Hablábamos de Rafael Cofer, tú también Rafael Cofer, bueno, relativamente es un club nuevo, de 2007, si no recuerdo mal, cuando se fundó, y tú has vivido los años más gloriosos, ¿no? Como hemos estado mencionando, has vivido 2 ascensos, ¿no? Desde la segunda regional antigua, que es la actual tercera, disteis el salto a preferente, ¿no? Que es la actual Liga Comunidad, ¿no? Que para un club como Rafael Cofer, pues con los recursos económicos, como tú bien has dicho, pues es un hito, ¿no? Que siempre estará recordado. Y luego también has sido capitán muchos años, ¿no? Luego también fuiste entrenador, primero con Nacho y luego en solitario. Y luego, además, pues de eso, el vínculo, ¿no? Que me comentas que tienes tan afectivo con todos, ¿no? Pero luego también es que, claro, cuando se dice, no, Tatín es que es una leyenda de Rafael, y es que es así, porque hasta en el momento que, bueno, que te retiras como futbolista, ya has jugado con el Rafael Cofer desde el 2007 en todas las categorías en las que ha ido jugando. Has ido viendo crecer al club y viendo cómo iba su evolución y cómo iba ascendiendo. Has visto crecer como a un niño pequeño al Rafael Cofer y has crecido junto con ese equipo, ¿no? Sí, la verdad que por eso yo sé lo que el esfuerzo que supone eso, porque son muchas temporadas en las que algunos jugadores vienen, otros se van, algún año sale un poco mejor, otro no tanto. Los entrenamientos, pues evidentemente quizás no cuentas con el número de jugadores disponibles que a lo mejor puede suceder en otros equipos. Ha habido semanas en las que a lo mejor, aunque el equipo fuera bien, a lo mejor entrenábamos 10 jugadores, 12, a lo mejor 18, pero yo siempre he vivido tanto el defender el escudo de Rafael Cofer, por lo que te digo, porque para mí representaba un poco la capacidad de que un pueblo, un equipo muy humilde, con muy pocos recursos, a base de unión y a base de esfuerzo, fuese capaz de conseguir lo que otros con muchos recursos no conseguían en ese momento. Y me emociona muchas veces cuando hablo de todo eso, porque al final a mí me ha supuesto, pues ya te digo, pues 4 operaciones de rodilla, 3 de ellas de cruzado, con lo que supone una rehabilitación de cruzado, porque yo he visto vídeos por ahí a lo mejor de Víctor Valdés o de Canales o de otro tipo de jugadores en los que ellos pues van a una piscina, tienen a 3 fisioterapeutas, tienen allí mucha gente que les rodea, pero yo la rehabilitación evidentemente que he tenido yo no tiene nada que ver con la que han tenido ellos. Al final es una rehabilitación en la que tú estás 3 meses en tu casa solo, en la que estás rodeado prácticamente pues de tus seres más queridos, estás durante un tiempo que no puedes ni salir de casa.
Entonces, yo sé lo que el esfuerzo que me supuso ayudar a conseguir ese objetivo, pero además se me quedan secuelas. Evidentemente, estoy muy bien porque me cuido, hago deporte, voy al gimnasio y tal, pero quieras que no, pues ese tipo de operaciones quirúrgicas pues suponen unos procesos de rehabilitación en los que no puedes trabajar, a no ser que te pille en verano. Entonces, por eso sé exactamente y por eso como entrenador exijo, y sobre todo en Refalcofer, vivía tanto las cosas porque sabía lo que me costaban. Mucha gente decía, es que ahí lo vivís mucho, sois muy intensos, ya, pero personalmente yo sabía lo que costaba llegar cada domingo al partido, llegar después de haber entrenado con muy poca gente y luego competir contra equipos que tenían una gran cantidad de recursos. Entonces era un poco como dar un poco más del 100% para poder ganarte a ti. Y por eso mi relación con el fútbol es un poco tan, no sé, tan visceral, o mucha gente dice, ostras, es que lo vives mucho, y yo reconozco que me afecta a mi vida personal. El jugar, pues a lo mejor menos, pero el ahora ser entrenador me cuesta mucho separar un poco ese tatín entrenador de mi vida personal en el día a día. Me cuesta desconectar. Es verdad, eso más que una virtud lo veo un problema a veces, pero bueno, poco a poco me imagino que la experiencia irá ayudando a un poco separar esas dos cosas. Sí, no, la verdad es que a los que nos gusta el fútbol, pues a veces nos cuesta cambiar el chip, ¿no? Un poco. Sí. Bueno, hablábamos de destino y el destino es así de caprichoso, ¿no? El destino te ha puesto en el Oliva ahora y precisamente está siendo esta temporada rival del Rafael Cofer, ¿no? El Racing Rafael Cofer. Sin ir más lejos, creo que dentro de 2 jornadas jugáis contra ellos. Imagino que será un partido especial para ti porque encima es en Rafael Cofer. Pero más allá de eso, te quería preguntar, porque, claro, tú que has visto, como estábamos hablando, la evolución del club, ¿no? Todos estos años para bien, ahora pues no se están viviendo buenos momentos, ¿no? ¿Cómo ves tú para lo que significa tanto Rafael Cofer, lo que significa Rafael Cofer para ti y a ti lo que te significa Rafael Cofer, es mutuo, ¿no? El cariño que os tenéis ambos, ¿no? Y lo que has sido tú allí. ¿Qué significa para ti ver desde la lejanía, con el cariño que tienes al Rafael Cofer, verlo en la situación en la que está actualmente, ¿no? Porque miras los números y asustan, más allá de que van últimos y que van a descender, bueno, pues 88 goles en contra, 22 derrotas, y tú como este año como rival y al mismo tiempo con lo que has sido y has representado ese club, ¿cómo ves el Rafael Cofer desde la lejanía? ¿No te da pena? ¿Qué es lo que ha pasado con el Rafael Cofer para que esté en la situación en la que está? Sí, yo fui entrenador de este equipo hace 2 temporadas. En mayo decidí no renovar y la temporada pasada yo iba a ver algunos partidos del Rafael Cofer y evidentemente yo lo vivía y lo sentía como si fuese mi equipo, mis excompañeros, etcétera. Y la verdad que cuando los resultados no acompañan durante mucho tiempo, la verdad que se hace duro, y de hecho yo me ponía un poco, no sé, me iba a casa, me sentaba mal a lo mejor ver que perdiesen, o que otros equipos en los que en la época les habíamos ganado, pues aprovechasen esa circunstancia para ganar Refalcofer y, no sé, un poco hurgar en esa herida o en ese momento en el que a lo mejor no es el de antes. Entonces, el año pasado sí que iba a ver algunos partidos. El año pasado no, ya el Rafael Cofer tuvo un poquito, fue una temporada decreciente, empezó bien, con resultados habituales, victorias, derrotas, pero luego hubo un punto decreciente en el que la temporada fue a peor. Y este año, pues evidentemente, pues como se ve en la clasificación, pues están teniendo una temporada muy, muy, muy dura. A mí evidentemente, me sabe mal, me sabe muy mal, porque al final siempre hay algún jugador o siempre hay alguna persona a la que conoces. Y es verdad que al final, este periodo tan duro, cuando las cosas van bien, todo el mundo es fácil que se quiera sumar y quiera estar ahí. Pero en momentos tan duros hay que reconocer y alabar aquellas personas que siguen haciendo que el fútbol en Rafael Cofer perdure. A la gente de Rafael Cofer, a los habitantes, les gusta ir los domingos o los sábados a ver a su equipo, aunque es cierto pues que a lo mejor cuando vas y el equipo no gana durante varios partidos, pues
es una situación un poco más dura y complicada. Concretamente, al final, el eje o la institución de Rafael Cofer se mantiene en la actualidad gracias a la figura de Carlos Pastor. Carlos Pastor es la figura que verano tras verano se encarga de buscar patrocinadores, hablar con el ayuntamiento, buscar jugadores, buscar entrenadores, etcétera. Yo tuve la suerte de compartir años con él y él es actualmente pues, la persona que está haciendo que esto continúe. De hecho, yo le llegué a plantear en verano que si él no hacía equipo en Rafael Cofer, que primero que lo hiciese, pero que si él se planteaba no hacer equipo, que yo en Oliva me lo hubiera llevado allí a que me ayudase en lo que fuese, porque es una persona muy trabajadora. Pero él, el cariño y el amor que le tiene al pueblo y al club, pues él año tras año pues sigue haciendo lo que haga falta por mantener el equipo de fútbol del pueblo. Y aunque sea una temporada dura, pues lo está haciendo. Para mí, por lo que comentas, haber jugado contra el Rafael Cofer, jugamos en el Morer, en el campo del Oliva, en la penúltima jornada de Liga. Y siempre es un partido distinto. Es un partido en el que evidentemente quieres ganar porque tu rol como entrenador de un equipo pues, te lleva a intentar ganar todos los partidos de liga, pero al mismo tiempo pues tienes esa sensación de cuando ves a determinadas personas, sobre todo con las que has compartido vestuario o has compartido determinadas experiencias, se remueve algo así un poco en el estómago y ese cariño lo tienes y siempre lo vas a tener. Es una situación complicada la del club, pero es que la transición de años muy buenos a otro tipo de años, pues es complicada. Cada vez es más complicado también competir por fichar determinados jugadores cuando a lo mejor en esta categoría, pues en la Safor se junta, pues que está el Berreguard, el Oliva, el Portuarios, el Beniopa, no sé, seguro que me dejo alguno ahora más, quiero decir, y ya no en la propia categoría, sino que en una categoría por abajo hay equipos como el Miramar, como el Rótova, o sea, está lleno de equipos que cuando llega mayo o junio están intentando fichar a los mismos jugadores que otros. Entonces cada vez se hace más complicado conseguir una plantilla competitiva y cada vez es más duro. También coincidió, ¿vale?, que el año que bajó el Rafael Cofer de preferente a primera, también bajó el Portuarios y si no recuerdo mal creo que bajó también el Pego y coincidió con el ascenso de la Font d'en Carròs, el pueblo de al lado de Rafael Cofer. Entonces eso también hizo que la Font d'en Carròs ese año que en preferente solo estaba la Font d'en Carròs y el Club de Fútbol Gandía, pero era un Club de Fútbol Gandía ya que cambió la visión del fútbol y ya intentaba hacer un equipo en el que todo eran jugadores fichados y hacer la pretemporada allí eran jugadores con nombre o llamados. Entonces, la gran mayoría de jugadores se iba a la Font d'en Carròs a hacer la pretemporada y entonces eso hacía que después del filtro de la Font d'en Carròs, si Rafael Cofer o Portuarios o cualquier equipo quería fichar, costaba muchísimo fichar jugadores y entonces ya empezaba a hacerse cada vez más complicado hacer una plantilla. Y evidentemente tú piensas que si estoy hablando de que hemos estado 8 o 9 temporadas en Rafael Cofer, pues toda esa generación que me acompañaba a mí del propio pueblo, pues yo por lesión, otro por edad, otro por tener familia, otro por lesiones, al final de esa base que teníamos donde renovaban 7 o 8 jugadores cada año automáticamente, de hecho, los clubes habían jugadores a los que no nos llamaban porque daban por hecho que renovábamos en el Rafael Cofer. Y había una base de 7 o 8 jugadores que renovamos automáticamente, no como ahora que ahora cualquier jugador no, es muy difícil encontrar que un jugador tenga arraigo con el club durante tantos años. No sé, hay más volatilidad, los jugadores cambian de equipo constantemente, entrenadores que llaman. Cuando llega mayo o junio, ahí un entrenador, vamos, hace casi más trabajo que en la propia pretemporada. Y entonces coincidió un poco ese ascenso de la FON. Gandía estaba ahí, el resto estábamos en una categoría menos y costaba mucho hacer la plantilla. Aún así, ya te digo, mi temporada consiguió hacer una plantilla competitiva en la que, de hecho, quedamos, si no recuerdo mal, en mitad tabla, una buena temporada, ganando equipos de arriba, ganando con, no sé, una temporada bastante seria, la verdad. Y luego desde ahí, pues cada vez costaba más y más y a lo mejor pues eso ha llevado un poquito a esa pérdida de la renovación de esos jugadores, pues que si no eran de mi edad, pues de 2 o 3 años menos, y eso ha ido haciendo un poco que cada vez cueste más hacer una plantilla y evidentemente cuando ya compites con otros clubes que ofrecen algo más que ir a jugar a fútbol,
pues todo se hace cada vez más complicado. Y piensa que en esta categoría es que clubes cerca de Rafael Cofer hay 6, 7 equipos. Es complicado hacer plantilla, y hacer una buena plantilla por la cantidad de equipos que intentan o quieren lo mismo. Y eso ha hecho pues que a lo mejor Rafael Cofer el año pasado y pues cada vez más le costase, pues no sé, pues y está en un momento, pues claro, complicado, intentando un poco ese paso de haber, pues, del camino que siempre ya te digo que la figura que hace que esto se mantenga verano tras verano es Carlos Pastor. ¿Y crees que pasará, no sé si tendrás alguna información o no, pero qué crees que pasará con el Rafael Cofer? Porque claro, ya matemáticamente ha descendido con solo 8 puntos. Y claro, ahora es empezar todo de cero, porque pasa a tercera Federación Valenciana, que es la antigua segunda regional, es la última categoría, y viendo que ha habido, como tú bien has comentado durante la entrevista, varios precedentes en que han habido años que por circunstancias han decidido no sacar equipo amateur. ¿Crees que con este descenso y al bajar a la última categoría de territorial, crees que habrá equipo o no sacarán equipo amateur? Rafael Cofer, la verdad que es una incógnita porque normalmente cuanto peor está y parece que va a desaparecer, hace una mejor temporada al próximo año y tal. Ahora mismo, ¿qué va a pasar? Yo creo que con la información que tengo pasa un poco lo de la temporada pasada. Yo creo que las personas que están ahí, que ahora mismo están pues por mantener la ilusión de que el pueblo tenga un equipo de fútbol, yo creo que lo van a volver a intentar. Quizás es el momento, yo siempre digo que hay dos vías, ¿no? O cuentas con recursos para poder intentar atraer jugadores un poco interesantes para hacer una plantilla lo más competitiva posible, y ya no si un club no cuenta con recursos económicos, pues desde facilitar un trabajo, desde facilitar categorías inferiores que Rafael Cofer no tiene, o intentas hacer un equipo intentando atraer a algún jugador con algo más de calidad o que pueda permitir de competir más, o lo que hay que hacer a lo mejor es decir, vale, hemos tocado fondo, pues vamos a intentar ver si el club, no sé, tiene juveniles, tiene jugadores, tiene personas que a lo mejor no tienen un nivel de calidad tan alto como a lo mejor en las temporadas anteriores, pero a lo mejor ir generando ahí pues un cadete, un juvenil, que después de unos años pueda permitir que hayan esos 7 jugadores que representen el pueblo y que eso haga que con el paso del tiempo se pueda forjar otra generación en Rafael Cofer. Eso supone muchísima paciencia, muchísimo trabajo, porque supone a lo mejor estar a lo mejor alguna temporada, 1, 2, 3, intentando forjar o trabajar esos jugadores en el propio pueblo, pero a lo mejor también podría ser una opción el decir, vale, nos hemos exigido temporada tras temporada el estar arriba, el subir de categoría, ¿vale? Pero a lo mejor podemos intentar ver el fútbol desde otro punto de vista, cumpliendo con la finalidad de que el pueblo tenga equipo de fútbol, pero intentar volver a tener en el pueblo pues jugadores que representen al pueblo e intentar un poco ver si se puede hacer esa transición de, no sé, ver si hay cadetes, juveniles, porque no hay categorías inferiores, pero evidentemente hay gente que vive en el pueblo de esas edades que van a otros sitios, van a otros clubes, van a la FON, van a Real de Gandía, y es ver un poquito pues cuál es la mejor vía o solución. Yo siempre digo que hay dos, ¿no? O tienes recursos que te permiten fichar jugadores ya forjados, o tú tienes la paciencia de ir creando ese equipo. Pues hay que, pues no sé, me imagino que, y hablo un poco todavía como si estuviera allí, pero por el cariño que le tengo tanto a Carlos Pastor como a Alfonso, que está actualmente pues llevando el equipo, haciendo que la gente vaya a entrenar y todo eso. Entonces, por el cariño que les tengo, la formación que tengo, pues yo creo que lo que se estarán planteando un poco es eso, pero desaparición total o no, yo siempre digo que jugar contra el Rafael Cofer, vaya en la posición que vaya, siempre es complicado, sea el minuto que sea, porque por lo que he mamado allí o por lo que he visto allí, y que vaya a desaparecer o no, es complicado que desaparezca porque siempre resurge, ¿no? Pero me imagino que a lo mejor este verano pues toca ver qué vía hay, ¿no? O está esta o está la otra, y si una no está, igual tocaría la otra. Pero bueno, al final es un poco lo que hablamos de o tienes recursos ya para poder acelerar procesos o toca tener paciencia. Sí, no, quizás como tú bien comentas, quizás toca hacerlo. Eso es momento de hacer un reset, ¿no? Y empezar totalmente todo de cero, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar de lado el Cofer para que no se nos enfaden en Oliva.
y ya vamos a hablar del Oliva, de la actualidad. Pero antes de hablar de Oliva, ya de entrarnos en la recta final de la entrevista, sí que me gustaría hacer un par de pinceladas de tu época de futbolista. Simplemente a modo test, que me digas, por ejemplo, el mejor momento que has tenido como futbolista, por ejemplo. El ascenso. O sea, la última temporada en Primera Regional que nos permitió jugar la promoción, concretamente la jugamos contra el Aspe y la perdimos. Pero como el año anterior la habíamos perdido contra la Almenara y no subimos, pero sí que subió de rebote el mejor segundo, esa temporada yo les dije a los jugadores que sí o sí había que ser el mejor segundo de la Comunidad Valenciana en esa categoría. Y así, si venía la promoción y no la ganábamos, quizás podíamos subir. Y recuerdo la promoción, jugarla contra el Aspe, no ganar, pero terminar subiendo gracias a haber sido el mejor segundo. Y recuerdo que ser el mejor segundo vino gracias a que el Castellón ascendió, era un efecto rebote que se producía en las categorías. Y recuerdo estar viendo el partido de Castellón, no sé qué categoría era, y eso nos hacía automáticamente equipo de preferente. Esa última temporada, porque yo también he dicho que me he sentido como jugador, mi mejor versión como jugador ha llegado con mi versión más madura. O sea, cuando me he acercado a los 30, 31, 32, me he sentido cada vez más influyente en el campo, una toma de decisiones más correcta, más fría, he llevado mejor los diferentes momentos. Y recuerdo ese momento en el que se nos dijo que éramos equipo de preferente. Recuerdo que era un domingo, haber ido al bar del pueblo, al bar La Sala, que se llama, haber ido allí muchos jugadores un domingo, que al día siguiente trabajábamos, haber venido uno de los jugadores con un coche de estos descapotables, habernos ido hasta Gandía, porque Gandía para mí era como... Ir a Gandía suponía decir que este pueblo había llegado a conseguir lo mismo que los equipos más grandes de la SAFOR. Y fuimos allí, fuimos al paseo, a la calle, al paseo de Gandía, nos hicimos una foto ahí en la fuente que hay allí. Ese momento para mí fue como decir, he conseguido lo que quería. Y el momento para mí más bonito, de más éxtasis futbolístico y a nivel personal de haber conseguido ese reto, fue ese momento en el que Rafael Cofer se dijo que era equipo de preferente. Recuerdo al día siguiente, Levante, las provincias, haber colgado esa foto de donde salimos 5 jugadores en la fuente de Gandía del paseo allí. Y porque de hecho recuerdo haberla pasado como diciendo, ahí lo tenéis, ¿no? Lo hemos conseguido, tal. Y ese fue para mí el momento más bonito. Y al mismo tiempo, quizás de los más duros, pues podría decir la última vez que me rompí, recuerdo en Ollería exactamente, recuerdo era el partido de vuelta, recuerdo haber saltado por un balón y al caer sabía, recuerdo que vino el utillero Joaquín, que mucha gente por aquí por el fútbol lo conoce, y nos abrazamos los dos, íbamos llorando al vestuario y yo le dije que sabía que ahí que se había terminado. Pero bueno, que me quiten lo bailado, ¿no? Estoy contentísimo con mi época de jugador, con lo que conseguí, y además eso creo que ha hecho que además hoy en día pues pueda ser entrenador. Y un entrenador ¿cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado o del que más has aprendido? Tú de jugador y viendo que te dirigía un entrenador, ¿quién es el que más te ha aportado para hoy en día ser el entrenador que eres? La verdad que es que de todos he aprendido algo. Por ejemplo, a lo mejor de Nacho Soler me gusta mucho la gestión del grupo, el cómo tratar a las personas con cariño, con respeto, al mismo tiempo que les exiges. La época en la que nosotros ascendemos estaba de entrenador con nosotros Octavio, que era un entrenador muy visceral, pero al mismo tiempo pues también contagiaba cada vez que salías al campo, contagiaba esas ganas de hacer lo que tuvieses que hacer para ganar el partido. Los primeros años en Refalcofer estaba Pascual, que yo había jugado con él como portero y yo como jugador, y también transmitía mucho. Siempre he tenido entrenadores muy intensos, muy viscerales, que digo yo, que a lo mejor no han sido tan de profundizar en el tema futbolístico o de análisis de los rivales, etcétera, pero siempre he tenido entrenadores muy viscerales, muy de sentimiento. También lo que te comentaba en épocas de categorías más inferiores, tuve a Santi Roca, tuve a Pérez Iscar, que en Berreguarte es un referente. Seguramente después
Juanjo Benavent, que empezó este año como entrenador del Muro, aunque no tuvo mucha suerte y a lo mejor, no sé si la jornada 10 o por ahí dejó de estar. Fue también uno de los entrenadores que recuerdo que trabajaba muchísimo el entrenamiento, diferentes aspectos del propio juego y tal. De todos, siempre me he llevado algo positivo. Jesús Moratal también lo tuve. Cuando yo me rompo el ligamento cruzado anterior, esa temporada la empieza Juanjo Benavent. Los números no acompañaban, el club necesitaba un cambio, él dio un paso a un lado y vino Jesús Moratal también, que también ha entrenado en categorías superiores, etcétera. No sé, la verdad que, y seguramente me dejará alguno y que me perdone, pero a todos, de todos he aprendido algo, la verdad. No sé, pienso que hay pocos entrenadores de los que no creo que no puedas aprender algo. Siempre hay algo que te llevas. Y bueno, a lo mejor te pongo un poco de compromiso, pero bueno, te dejaré decir más de un nombre, al igual que con el entrenador. ¿Algún amigo que te lleves para toda la vida gracias a este mundillo, al mundo del fútbol? Joder, ahí sí que me pones en un aprieto, porque ahí podría decir tantos y tantos nombres. Yo siempre nombro a Carlos Faust, siempre lo suelo nombrar porque fue el jugador que no era de Rafael Cofer, pero que vino la misma jornada que yo al equipo. No sé si era la jornada 3. Él es de Rótova, él también encontró su pareja actual aquí en Rafael Cofer, igual que yo. Tuvimos una conexión muy especial y durante mucho tiempo jugamos juntos y no sé, hubo un vínculo muy especial. De hecho, cuando yo soy entrenador del Rafael Cofer, está conmigo en el cuerpo técnico, tanto él como Tarrasó, también otro jugador con el que había un vínculo muy especial dentro y fuera del campo, pero vamos, la verdad que prácticamente la gran mayoría de mis amistades han sido del fútbol. Te podría nombrar cualquier jugador que ha estado conmigo en el Rafael Cofer en cualquier época, me lo podrías nombrar y te podría decir su posición, sus características, lo que le gustaba, lo que no. Podría darte 1000 nombres, la verdad que es un compromiso. Te digo el nombre de Carlos Faust porque es una persona muy, muy, muy visceral, que me veía en él también un poco que representaba lo mismo que yo, es decir, él con 18 años, cuando era 17 y 18 años, era juvenil de tercer año o amateur de primer año, el Oliva estaba en tercera división y lo llamaba para ir allí a jugar. Y él jugaba en el Oliva con 18 años, en tercera división jugaba algún partido. Pero él siempre anteponía el tema de la amistad. A lo mejor si había fútbol de empresas en su pueblo, en Rótova, el Oliva le decía que no fuese a jugar y él se iba a jugar. O sea, una cosa hoy en día un poco incomprensible, ¿no? Porque era tercera división, una categoría ya profesional. Y él se iba a jugar y de hecho le decían que si iba a jugar en peñas o cosas así, que lo tirarían del club. Y él siguió jugando hasta que llegó un día que dejó de jugar en el Oliva en tercera división por seguir jugando los domingos con sus amigos. Y él viene aquí a este Rafael Cofer en segunda regional y era un jugador que estaba aquí, pero que había tocado la tercera división. Y estaba aquí y era el tío más humilde, más amigo de todos. Entonces, él encajaba muy bien en esa visión que yo tenía de querer hacer grande el fútbol pues más humilde. Y la verdad que los dos tuvimos mucha conexión y por eso te lo nombro quizás por el tema de haber tomado esa decisión de haber venido, ¿no? Y habernos juntado con gente que ya tenía ese arraigo en Rafael Cofer, y además es que eran buenos futbolistas. La verdad que Rafael Cofer tenía jugadores de aquí muy buenos, la verdad. Por eso al final, siempre que estuvo en segunda regional ascendió, pero ascendió gracias a que el 80% de jugadores eran gente de aquí, de Rafael Cofer, que jugaban, la verdad, que muy bien. Y bueno, tú has jugado, no has sido delantero, has sido centrocampista, has sido mediocentro, pero algún que otro gol has marcado. Y te quería preguntar,
¿con qué gol te quedarías? O bien por su belleza, o bien por lo que haya podido significar en cuanto a deportivamente, a nivel de resultados. ¿Con qué gol te quedarías para que te La, se quede ver- para ti siempre en la retina? la verdad que he tenido la suerte, muchas veces he jugado de media punta, ¿no? Si jugamos con dos pivotes en el centro del campo, yo tenía un poquito más de libertad por delante, aunque otras temporadas he jugado yo también de medio centro. Cuando jugaba más de 10 o más de media punta, sí que tenía más oportunidades de llegar. Normalmente soy un jugador, mido 1,85, normalmente por arriba de cabeza iba bastante bien. Y he tenido la suerte, y también lanzaba los penaltis, he tenido la suerte de marcar, la verdad, y de celebrar bastantes goles. Siempre recuerdo, o el momento de los que más recuerdo es en segunda regional, uno de los años que ascendimos, la penúltima jornada, creo que era, jugamos en Rafael Cofer contra el Almoines, que era el pueblo de al lado y tal. Pero aquí eso que la gente se piensa que cuando juega un equipo contra el pueblo de al lado, eso está hablado y cosas de esas, aquí es lo contrario. Aquí es el efecto contrario. Si hay un descenso, si hay un ascenso en juego, jugar contra el pueblo de al lado supone todavía, creo que, más complicaciones que jugar contra uno de fuera. Y recuerdo que jugamos contra el Almoines y teníamos que ganar para asegurar ya el ascenso y nos pusimos perdiendo 1-0, 0-1, perdón. Y empieza la segunda parte perdiendo 0-1 y nos plantamos ya en el minuto 90 0-1 perdiendo. Y recuerdo que tuve la suerte de marcar, no sé si en el 91 y en el 94, o sea, prácticamente en el descuento, tuve la suerte de marcar los dos goles que nos permitían la remontada y al mismo tiempo ya prácticamente asegurarnos ese ascenso a primera regional. Eso lo recuerdo porque estaba cansadísimo esos últimos minutos de haber corrido un montón, de haberlo intentado y al mismo tiempo haber tenido ese premio o esa satisfacción en esos momentos finales y lo que suponía al mismo tiempo. Para mí, no sé, ese partido contra el Almones lo tengo grabado por el momento en el que fue, esos momentos que dices, joder, el fútbol me tenía esto guardado para mí, porque si ya es difícil marcar en el descuento, marcar dos, que el balón te caiga a ti y que eso te permita ese ascenso, pues no sé, lo tengo guardado como, no sé, como si ese día pues estuviese señalado para mí, la verdad. Ujú. Bueno, y hablando del Oliva, como decíamos, ¿qué balance sacas de la temporada de la Unión Deportiva Oliva este año a tu frente? Hay que recordar bueno, que vais séptimos, vais un poco en tierra de nadie, ¿no? Que si no hay objetivo de poder ir más arriba, tampoco ha habido peligro ni problema para permanecer en la categoría, aunque bueno, el objetivo era pues estar más arriba, ¿no? Quedan 3 partidos, uno de ellos, como hemos dicho, contra la Cofer. Pero bueno, en función de, da igual en función de lo que pase en estos 3 partidos, porque es un poco intrascendente porque no os jugáis prácticamente nada. Pero el resto de temporada, ¿qué balance sacarías de esta primera temporada en el Oliva a tu frente? Un balance muy positivo, ¿vale? Por diferentes motivos. Piensa que hacía muchos, muchos años que yo no salía de Rafael Cofer, salgo de Rafael Cofer, voy a Oliva, a un club histórico, un club en el que durante muchos años ha tocado categorías profesionales, aunque llevaba ya algunos años pues tocando pues estas categorías de primera regional o la actual segunda. Formo un cuerpo técnico totalmente nuevo, voy a un club en el que solo se me va a valorar por lo que yo trabaje o por lo que yo transmita allí, no por lo que yo he sido como jugador, porque al final yo allí voy como una persona que va allí ajena al Oliva, por tanto me suponía un gran reto y mostrar allí mi cara más profesional como entrenador o intentar transmitir mi mejor versión como entrenador de fútbol, para mí eso suponía un gran reto y estoy plenamente convencido de que ha sido una temporada muy positiva en la que he aprendido muchísimo. He mejorado mucho a nivel de entrenamientos, a nivel de planificación de los partidos, a nivel de un poco ver qué hacer contra un equipo contra otro en función de los rivales. He tenido una plantilla en pretemporada, conseguí hacer una plantilla de 25 jugadores 22 con ficha de primer equipo y 3 del filial que los iba subiendo al primer equipo. He tenido la suerte de entrar agosto y septiembre con muchísimos jugadores. Le he dado una seriedad a los entrenamientos y al fútbol que a mí me ha supuesto muchísimo aprendizaje.
Por lo que, ¿qué balance haces de la temporada que dices tú? Es verdad que conseguimos hacer una plantilla muy, muy competitiva con recursos muy, muy limitados, aunque suene extraño. Oliva es un club de cantera, es un club que mira mucho por el tema de las categorías inferiores y en el primer equipo no hace ninguna inversión más allá que intentar subir los jugadores que van terminando en categorías juveniles, más algún jugador que tú puedas atraer ahí. Por tanto, no es fácil el tema de llegar a un club como el Oliva y fichar jugadores para conseguir el ascenso. Yo, a pesar de eso, dije cuando llegué allí que yo quería que el Oliva jugase una promoción o que el Oliva ascendiese. Y eso es lo que yo transmití desde el primer día y es lo que intenté. Hice una plantilla de 25 jugadores en las que habían algunos jugadores que habían jugado en categorías superiores. Las 5 primeras jornadas de liga hacemos 15 puntos de 15. De hecho, en ese momento todo el mundo empezó a decir que se habían hecho las cosas bien, de que este año era el año para subir y todo esto. Después de ahí perdemos contra el Gata, empatamos un par de partidos y jugamos un partido contra el Simat en el que se deriva al finalizar el partido en un famoso conflicto que hubo allí en el que algunos jugadores llegaron pues a algo más que jugar a fútbol, en el que hubieron agresiones y tal, y eso se deriva en 4 o 5 sancionados con sanciones de 6 y 8 partidos que coinciden con los jugadores que prácticamente yo había facilitado que llegaran a Oliva, ¿vale? Prácticamente esos 4 o 5 jugadores eran titulares en la gran mayoría de partidos, ¿vale? Y acarrean una sanción entre 6 y 8 partidos. Esa transición que hubo en la que yo le daba ya más minutos a gente en la que a lo mejor al principio no le había dado tantos, nos llevó un periodo de adaptación que nos costó a lo mejor esos partidos nos han permitido que esos jugadores hoy en día están haciendo un fútbol espectacular, estoy súper contento con ellos. De hecho, estoy hasta contento de ir séptimo y que ello me haya permitido conocer más a fondo a jugadores en los que a lo mejor al principio no le estaba dando oportunidades. Y entonces, ese periodo de transición nos costó y nos llevó a esa 8ª plaza en la que actualmente estamos séptimos, ¿vale? Pero es verdad que desde que pasó eso hasta hoy en día, el equipo de los últimos 15 puntos ha sacado 12. Pasa que de eso no se habla porque solo se habla de los equipos que están arriba. Pero que el equipo haya sacado 12 puntos de 15, como dices tú, estando en tierra de nadie, eso quiere decir que su entrenador y su cuerpo técnico le exigen el máximo cada partido y que los jugadores están entrenando entre 16 y 20 jugadores cada entrenamiento. El último partido hago 2 jugadores no convocados. Por tanto, aunque la gente no lo vea, el hecho de estar en tierra de nadie y haber sacado 12 de 15, a mí me permite decir que mi equipo compite semana tras semana como lo hizo las primeras jornadas y como lo hizo después de las famosas sanciones. Y te digo, ¿quitarías ese partido de Simat y las sanciones? No. Al final pasó lo que tenía que pasar. Y eso me ha permitido seguir avanzando como entrenador, seguir buscando diferentes estrategias y diferentes circunstancias para poder mejorar el equipo. Y estoy súper contento de que al final cada uno tomó el camino que quiso tomar. Algunos jugadores se fueron, otros tal. Pero me ha permitido seguir creciendo como entrenador junto a jugadores que hoy en día estoy súper contento de haberles dado más minutos, más oportunidades. Y ya te digo, yo estos 12 de 15 los repito porque a lo mejor eso que dicen, no, tierra de nadie, tierra de nadie. El Oliva no se menciona desde hace muchísimas jornadas porque está en tierra de nadie. Pero si vieras tú cada charla que hago y cada vez que les digo que cada semana hay que ganar, eso el equipo lo tiene ahí. Y de hecho, nuestro objetivo, se lo dije, que era sacar más puntos que los que el Oliva hizo en la ida. Ahora mismo nos estamos a 4 o 5 puntos de poder conseguir eso. Perdimos ese partido en Simat que te digo, pero luego el Simat vino aquí hace 5 jornadas y este equipo le ganó. Y entonces, quiero decir que este equipo sigue entrenando al máximo, sigue intentando competir cada partido y eso es lo que transmite y lo que me hace a mí estar orgulloso de estos jugadores. Por tanto, para mí la temporada es súper positiva. Reconozco que no se ha conseguido el objetivo por el cual yo quise y en todo momento dije desde el principio que yo quería conseguir, luché para eso, pero no se ha conseguido ese objetivo, pero Oliva
sabe que se están consiguiendo muchísimo. Hay una base de futbolistas, la media de edad ahora mismo de este primer equipo, que ahora mismo va séptimo, es de 21 o 22 años. Muchos de esos jugadores estaban el año pasado en el filial y ahora mismo son jugadores ya importantes o jugadores titulares en el primer equipo, ya adaptados a la categoría y haciendo partidos geniales. Por tanto, ha habido un periodo de transición en los que han madurado muchísimos jugadores. Yo he confiado cada vez más en ellos y los puntos están ahí. Un equipo que se deja ir no saca 12 de 15 y está pensando en las 3 jornadas que le queda para intentar sacar el máximo número de partidos. Por tanto, para mí el balance es positivo, aunque a lo mejor no se hable del primer equipo del Oliva, porque a lo mejor el juvenil va bien, está luchando ahí con el Gandía para hacer promoción y solo se hable del juvenil. Yo siempre digo que los equipos lo representan su primer equipo y que todo jugador de la cantera, infantiles, cadetes, juveniles, tienen que verse reflejado en el primer equipo. Y el primer equipo tiene que ser un equipo serio para que la gente de las categorías inferiores sueñe con jugar en ese primer equipo. Y es lo que he intentado transmitir, aunque el Oliva fuera primero las primeras jornadas y fuese séptimo actualmente. Y es lo que intento transmitir a toda la gente que me dice que si el juvenil va bien, que si el cadete. No, el primer equipo es lo que tiene que hacer soñar a los jugadores de las categorías inferiores. Y hay un dato que yo me llevo como entrenador actualmente en segunda regional. El líder es el Yuchen, ¿vale? Todo el mundo sabe que si ganan esta semana, no sé, ya es campeón de liga o que sea campeón de liga y tal. Pero yo he tenido la suerte de haberle ganado al Yuchen allí y haber empatado. Cuando ganamos allí estaba la plantilla al completo, no había pasado nada de la sanción ni nada de eso, pero tuve la suerte luego de en casa, con una plantilla ya en la que ya habíamos jugado muchos partidos, habíamos ido retomando, corrigiendo errores y tal, de haberle empatado en el Morera en Oliva en la vuelta, tanto al Yuchen como al Gata de Gorgos, como al Portuarios, a todos los equipos que hoy están arriba. Nosotros en la vuelta hemos conseguido competirles, empatarles, incluso ganar partidos. Y eso es lo que yo transmito a mis jugadores con lo que se tienen que quedar. Por tanto, pese a lo que pese, yo no he dicho en ningún momento que el objetivo no fuera subir. Fui yo el primero que lo dije, porque tú me puedes dar el equipo que quieras, que yo no digo, no, el objetivo es permanencia, no. Tú me puedes dar el equipo que te dé la gana, que mi objetivo es ganar la liga, con los recursos y con el equipo que sea. Siempre voy a decir lo mismo, yo voy a ganar todos los partidos. Si al final llega un momento en el que no los gano, pues me pondré otro objetivo. Pero para mí el objetivo, si yo con el Refalcofer conseguía ganar al CF y Alicante, que cobraban un montón de dinero esos equipos, que los hacían para subir, o a equipos así, si yo como entrenador hago exactamente lo mismo. Y por tanto, el balance positivo, porque considero que como entrenador cada semana considero que voy mejorando y creo que el equipo a mí me representa totalmente lo que hace dentro del campo semana tras semana. Y bueno, hablabas precisamente, te quería preguntar un poco por ese partido de SIMAD y bueno, ya has sacado también el tema tú, me has leído la mente. Te quería preguntar simplemente, sin volver a entrar en el tema de lo que pasó, no pasó, las expulsiones, la pantalla campal, el árbitro, esto, lo otro. ¿Qué pasa en ese campo, Tati, en SIMAD y en ese equipo? Porque no sois los únicos que os ha pasado. Y ya no solamente esta temporada, llevamos varios años que siempre pasa algún incidente en ese campo, en ese pueblo. ¿Qué pasa en SIMAD, en ese campo y con ese equipo que todos los años hay con algún equipo, ya no solamente el Oliva, les ha pasado a más equipos, que todos los años hay alguna movida en ese campo? ¿Qué pasa? Ya, la verdad, mira, si te digo la verdad, fue una semana muy dura por diferentes circunstancias, por lo que ocurrió, por lo que ello llevó acarreado, pero por los dos equipos, porque hubo gente lesionada en los dos equipos, gente afectada en los dos equipos, aunque las sanciones deportivas fueron únicamente a nivel de jugadores del Oliva, pero yo ya, si te digo la verdad, estoy un poco ya del tema, me gusta más ya eso, intentar hablar de este Oliva trabajado, renovado y tal. Tema SIMAD, la verdad que me quedo con el partido de vuelta en el que jugamos en el Morer, en el que vino el SIMAD a jugar a fútbol. Se jugó un partido de fútbol durante 90 minutos. Al terminar el partido nos dimos la mano quien se la quiso dar, nos las dimos y el partido terminó. Y se demostró que dos equipos, si quieren, se dedican a jugar a fútbol desde el minuto 1 hasta el 90 y cuando terminan son capaces de irse al vestuario y finalizar ahí. Entonces yo me quiero quedar solo ya
igual que quiero que Simat se quede con la parte de Oliva, de ese partido de vuelta en lo que demostramos los dos equipos que podemos practicar deporte sin ofendernos, sin pelearnos y sin nada. Yo ya, igual que, porque yo tampoco quiero ya entrar ahí en qué pasa en Simat, porque en Rafelcofer también durante muchos años se habló mucho de qué pasaba en Rafelcofer cuando iban muchos equipos y tal. Entonces, al final yo ya he decidido, porque ya durante esa semana tuve que salir, que dar la cara, hablar muchísimo de eso. Y yo al final entiendo que todo el mundo nos equivocamos, todo el mundo cometemos errores, pero todo el mundo debemos hacer, una vez han cometido errores, que no vuelvan a suceder y ya cada uno tiene en su mano el hacer más o menos para que no vuelva a pasar y ya está. Pero ya lo dije en su día, una vez pasó y pasaron las semanas, que yo tendía la mano a que desde Simat y desde Oliva, entre todos intentásemos que ese partido de vuelta fuese de fútbol. Yo creo que se consiguió. Y yo ya, desde ahí ya quiero pasar página, porque al final, durante mucho tiempo, se ha hablado mucho más de eso que del propio fútbol que ha hecho el Oliva durante muchos partidos y de muchas otras cosas. Y yo quiero ya poner más en valor pues este nuevo Oliva renovado, con gente muy joven que ha sido capaz de adaptarse a la categoría y de ya haber competido de tú a tú con los equipos de arriba. Y yo lo de Simat, ya te digo, prefiero ya pasar página porque pasó mucho tiempo, hubo mucha gente afectada, ya no a nivel solo deportivo, sino luego también a nivel personal entre la gente afectada y tal, y yo ya lo que te digo, me quiero quedar con los dos clubes que jugaron un partido de fútbol en la vuelta y se dedicaron a eso y ya está. Y ya a partir de ahí, cada club debe, en todos los campos, pues debe intentar poner los máximos medios para que no sucedan estas cosas. Muy bien, pues dicho queda, zanjamos el tema del Simat. Lo que pasa es que sí, es una pena, pues que bueno, que al final pues pasan estas cosas durante varios años y al final, justa o injustamente, pues se le cataloga a este equipo como marrullero, porque siempre pasan cosas allí. Pasó en su día, como tú has dicho, en Rafelcofer, ahora en Simat, pues esperemos que esos clubs, en este caso el Simat, tome nota y que bueno, que no se le tache de marrullero y que solamente se hable de fútbol. Sí, porque además yo en Simat hay jugadores allí a los que yo le he dado clase o tengo excompañeros del propio Rafelcofer. Quiero decir que al final es un poco de lanzar ese mensaje, incluso el propio Oliva, cuando a lo mejor ha habido jugadores que no han hecho lo que tocaba. Yo quiero lanzar un mensaje para la de Oliva y para todos los equipos de que yo creo que entre todos debemos mostrar un fútbol con el que nos gustaría ir con nuestros hijos y hijas a ver. Es decir, si yo no quiero ir a ver un partido de fútbol con mi sobrino y con mi sobrina, es porque algo bien no estamos haciendo. Y yo muchas veces a mis sobrinos, yo soy entrenador de Oliva y muchas veces no los traigo a ver los partidos de fútbol regional porque se dicen una gran cantidad de insultos, porque se dicen muchísimas cosas, y si yo eso no lo quiero para los míos, creo que entre todos debemos dar un paso más hacia adelante para erradicar todo este tipo de cosas. Porque mira que he jugado años a fútbol y mira que ahora soy entrenador, pero si te digo la verdad, todavía no me siento orgulloso de que mis niños, o sea, de que digo mis sobrinos en este caso, por decirte a alguien a los que le tenga mucho aprecio, no me gusta lo que se escucha en los campos de fútbol, no me gusta todavía lo que se sigue generando, y entonces yo creo que todavía se puede dar un paso más de intentar erradicarlo, no sé si con sanciones más grandes, no sé si con mayor respeto hacia los árbitros, no sé de qué forma, pero yo me incluyo al Oliva, incluyo a todo el mundo en que todos creo que debemos dar un paso más adelante, y yo siempre digo lo mismo, tú tienes que ser el profesor que tú querrías que tuviesen los hijos para ti. Tú tienes que ser el entrenador que tú querrías que tus hijos tuviesen. Y tú tienes que ser dentro de un campo de fútbol aquel ejemplo o aquel reflejo del que la persona que tú más quieres que te vea. Si tú cuando haces algo no querrías tener delante a tus hijos o a tus sobrinos, las personas que tú quieres, hay que seguir mejorando por cambiar ese tipo de cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que dar un paso al frente y erradicar estas cosas para que estos ambientes no se creen en el fútbol, ¿no? Que el fútbol tiene que ser educativo y no todo lo contrario que a veces pasa en los terrenos de juego. Bueno, cambiando de tema y hablando de cosas más alegres, ¿no? No tan, bueno, pues de algún modo tan mediáticas o tan polémicas. De cosas más bonitas. Este año ha habido nuevo césped en el Morel.
además, os han cambiado el césped y además creo que con el nuevo material, ¿no? Este de coco que dicen, ¿no? Y, y Sí, con, luego, y luego el tema de la grada, ¿qué tal? ¿Aún está en proceso? La renovación de la grada, es que se cayó y demás. ¿Qué hay de nuevo con el tema de la grada? Y luego eso, lo del material de coco tan novedoso, ¿lo habéis notado vosotros? ¿Es mejor que el típico caucho? ¿Qué me cuentas? considero que soy una persona con suerte porque he tenido la suerte de entrar al Rafael Cofer, el equipo en el que había estado, y luego el Oliva me hacía muchísima ilusión, por eso enseguida dije que sí, por el tema de ser un club histórico con cantera, con diferentes equipos en las categorías inferiores, etcétera. Y una de las cosas que más me llamaba era entrenar el equipo en el Morer, en este famoso campo histórico. Tuve la mala suerte de que cuando empezamos a entrenar en agosto, tanto agosto como septiembre, hasta durante todos estos meses, pues el césped era el antiguo césped, un campo muy duro que cargaba a los jugadores, que un césped un poco complicado. Luego, cuando cambiaron el césped, tuvimos que estar entrando en el campo de fútbol del Polideportivo, que es un anexo que hay allí, también un campo muy duro, en el que los jugadores también sufrían mucho el tema de las rodillas y de la carga. Pero bueno, después de estos meses en los que llegamos a jugar algún partido en casa, pero fuera, en el campo del Almoines o pidiendo la cesión de algún campo, llegó por fin el hecho de poder jugar ya un partido en el Morer con ese césped nuevo y ya los entrenamientos y todo ya pasaban a ser ya de otro nivel, ¿no? El ambiente ya era distinto y hemos tenido la suerte o he tenido la suerte de ser el entrenador que ha estrenado este nuevo campo. Por lo que decías del nuevo césped, sí que es verdad que han utilizado este nuevo material, no sé si era corcho que decían y tal. La verdad que muy bien hasta Yo ahora. oí, yo oí que era como residuos de coco o algo así. Un material bueno, que va a ser el nuevo que va a permitir la UEFA para que puedan ser los campos de césped artificial, porque eso contamina y tal. Yo creo No que sé ya si, era de la nueva tecnología que es de coco, me parece, ¿eh? si te digo la verdad, no lo sé. Yo lo único que miraba es que estuviese el verde así en una altura adecuada y que la pelota rodase como toca. Fue de los primeros campos ya que ponían este tipo de césped. No sé si recuerdo que el presidente dijo que era el primero o si no era el primero, era el segundo en la Comunidad Valenciana, pero que era Sí. de los primeros que ponían así. La verdad que muy bien a nivel de los jugadores, a nivel de carga, en eso genial. La pelota rueda de forma excelente. Sí que es verdad, no sé si es porque es este en concreto o no, pero sí que es importante regarlo bastante o por lo menos cuando vamos a entrenar porque si no la pelota sí que por lo menos los primeros meses le costaba de rodar. Si el campo había pasado mucho tiempo desde el riego o, o empezábamos a entrenar y no lo habíamos regado, la pelota se frenaba, hacíamos un pase y se frenaba bastante antes de lo habitual. Lo que hacemos generalmente, pues evidentemente lo regamos bastante, pero una vez está en condiciones, el campo funciona perfectamente. Y el tema de la grada sí que es verdad que hemos estado toda la temporada simplemente utilizando la grada de enfrente de los banquillos, la de la entrada. Eso ha hecho que la famosa grada del Morer, que es la de detrás de los banquillos, donde se sentaba la gente habitualmente, esa está precintada por los inicios de derribos que hubo el año pasado y eso ha seguido así durante toda la temporada. El problema es que la gente que viene a ver los partidos está en la grada de enfrente, que suele ser la que da el sol de cara y no es algo excesivamente agradable. Aquí, ¿de qué va a depender todo esto? Es que aquí creo que el tema está en que no sé si el campo pertenece a federación, entonces el ayuntamiento, como pertenece a federación, no sé si tiene que hacer algo o no, luego federación tiene que hacer algo o no. Entonces, yo como no conozco a fondo el tema, no voy a dar una opinión de quién es el responsable de esto o no. Pero lo que sí que he escuchado es que eso, que no está claro un poco o no se avanza en el tema porque como que hay diferentes responsabilidades y por A o por B, pues no se da ese paso hacia adelante. Porque es una lástima que un campo como el Morer, de los que tienen esa grada ya histórica, la gente no pueda sentarse ahí, tenga que estar en la de enfrente, pues como te digo, con el sol de cara, y que si encima ahora ya
vamos a abril, mayo, junio, pues ya comienza no a ser una sensación agradable. Pero bueno, yo quiero y espero que entre todos vayan dando esos pasos hacia adelante, ya no por mí, sino por todos esos, en principio el césped, por todas esas categorías inferiores que entrenaban ahí constantemente, y el tema de la grada, porque al final todos los detalles hacen grandes a los clubes, ya no solo el tener buenos jugadores, sino el tener un buen cuerpo técnico, el tener una buena directiva, tener gente que quiera ir al campo, todo eso va a ayudar a que al final, pues, por ejemplo, patrocinadores, etcétera, quieran poner ahí carteles, etcétera, todo eso va a ayudar. Entonces, sí que es un hándicap, ¿no? El tema este de la grada, que ojalá, yo pensaba que a lo mejor este año, pero no, yo creo que ya quedando 3 jornadas de liga, yo creo que ya eso no lo verá este equipo este año. Sí, yo creo que sí que es de federación el campo y quizás por eso, a lo mejor por temas burocráticos, pues cuesta un poquito más de que se empiecen las obras, ¿no? De remodelación y tal. Pero sí, ojalá, como tú dices, que si ya no para este año, para el año que viene, a ver si podemos ya tener ya no nueva solo grada. la grada, yo, a lo mejor es de federación o de quien sea, y es evidente que para hacer inversiones económicas, pues hay que tener, no sé, solicitarlo, que se apruebe y todo esto, pero, ostras, estamos hablando de la U de Oliva, en el que hay benjamines, alevines, infantiles, A, B, C, etcétera. Lo de la grada, yo creo que es muy importante, igual que el tema de las instalaciones, de los vestuarios, de todo lo que rodea ese campo. Yo creo que de una forma u otra se debería dar ese paso, porque al final es un campo histórico, y yo creo que poniendo un poquito todos de su parte, ese campo podría tener, no sé, todavía un escalón más no sé, de más bonito todavía, ¿no? Creo que hay cositas ahí que se pueden mejorar, y espero por el bien al final, de los propios jugadores y los propios niños y niñas que van allí, porque al final, no sé, ver un vestuario más pintadito, más aseadito, pues todo eso siempre ayuda a que parezca todo más profesional dentro del fútbol no profesional. Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, a ver si lo solucionan pronto. Y si no, este año ya para la temporada que viene, porque como tú dices, ¿no? Vienen ahora meses de calor y el sol pica, y sobre todo para el Sí. aficionado, que te dé el sol de cara, pues la verdad es que no es muy agradable. Así se soluciona pronto, y la temporada que viene podemos disfrutar de nueva grada. Bueno, Tatín, la última, y ahora que no nos oye nadie, ¿vas a continuar la próxima temporada en la U de Oliva? La verdad, y te soy 100% sincero, faltan 3 jornadas de liga y nadie me ha preguntado sobre el tema. Eres la primera persona que me lo pregunta. No, y evidentemente yo entiendo y pienso que a lo mejor se da por hecho, o a lo mejor no lo sé, ¿no? Porque al final el mundo del fútbol, igual cuando te piensas que hay una renovación automática, igual el silencio quiere decir que hay otro entrenador o lo que sea. Sobre esta pregunta, no me he sentado absolutamente con nadie, y te soy 100% sincero, para hablar de la próxima temporada, ¿vale? Ahora mismo nadie me ha preguntado sobre el tema, por tanto yo no he dado ninguna explicación ni he dado ninguna respuesta absolutamente a nadie mientras no se me pregunte. Por tanto, como siempre digo, voy a intentar disfrutar, pues, de estas 3 jornadas, de cada entrenamiento, esta tarde, de las 3 semanas que quedan, las 3 jornadas de liga, y a partir de ahí, una vez nos sentemos y una vez analice yo un poco, pues la situación, y lo analice todo, pues ya decidir, pues si el club quiere que renueve o no, y luego también ver si yo, a nivel personal, también quiero renovar o no. ¿En qué sentido te digo esto? Te lo digo en el sentido de que a mí ser entrenador de fútbol me gusta, me encanta. Además, sé que los jugadores, suelo crear un buen feeling. Al mismo tiempo que les exijo, también creo que hay una muy buena conexión. Pero me supone, lo que te intentaba explicar antes, un no desgaste personal, pero sí una implicación cognitiva durante más tiempo del propio entrenamiento, que yo también tengo que ver y analizar si eso lo quiero alargar más años en mi vida o no. Entonces, por eso te digo que estoy en unas semanas como nadie me pregunta, me viene bien, no me mojo, y durante estas semanas intento disfrutarlas. Además, los partidos están acompañando, están saliendo buenos partidos, estamos sacando puntos, estoy en un momento muy chulo,
y lo quiero disfrutar. Y llegado el momento, cuando se me pregunte, cuando se me exija una respuesta o cuando se me diga qué tiene pensado el club o qué es lo que hay por ahí, pues yo ya ver si el Oliva quiere renovarme o no, y al mismo tiempo yo también ver si yo quiero más años de fútbol, ¿no? O qué es lo que quiero, porque al final es lo que te digo, no voy a decir que me considero un entrenador distinto, porque todo el mundo me imagino que le pasarán sensaciones diferentes, pero cuando me implico en un proyecto, me implico a un nivel muy alto, a un nivel de si tengo que ir a por un jugador viendo en Refalcofer y tengo que ir a la playa de Gandía a recogerlo, llevarlo al entrenamiento y luego devolverlo a su casa después del entrenamiento y luego llegar a cenar a mi casa a las 11:30 cuando mi pareja ya está acostada, pues yo si me implico en un proyecto, me implico y lo hago. Y hago lo que tenga que hacer, las horas que tenga que hacer por conseguirlo. Pero evidentemente, luego también cuando llega mayo, hay un periodo ahí de pensar ya no solo si el Oliva quiere a Tatín, yo también quiero saber si yo personalmente el tema del fútbol me conviene a nivel personal o no. Y cuando te hablo, me hablo a nivel de implicarme, pues a nivel de este tipo de cosas y muchísimas más que a lo mejor no te puedes imaginar y que algún día si quieres nos hacemos un café y te contaría más. Por tanto, no me preocupa. Si te digo la verdad, no me preocupa el tema de si Oliva quiere renovarme o no, o si hay otros equipos interesados o no. Si te digo la verdad, lo que me preocupa a mí personalmente es saber qué quiero yo para mi vida. Y aún así te digo que me encanta el fútbol, me encanta entrenar y me encanta sobre todo el tema de competición, el tema del partido, de qué movimientos haces, me encanta. Pero quiero saber, a mí un año de fútbol, cómo me lo cojo yo y cómo me implico yo para intentar hacer la mejor plantilla y a intentar hacerlo mejor, me supone pues un desgaste importante que yo tengo que valorar. Y te he sido totalmente sincero, la verdad. Pues bueno, Tatín, ojalá que te sigamos viendo en el banquillo y en el Oliva y ojalá que estén contentos contigo, que sí que te ofrezcan esa renovación y sobre todo que tú estés bien a nivel cognitivo y a nivel físico y con ganas de seguir, que te atraiga ese proyecto. Yo reconozco y me siento en Oliva súper querido y súper valorado, tanto por la directiva, por el club y por los propios jugadores. Evidentemente, hubo algún momento de la temporada duro, sobre todo aquello que te digo después de aquel partido, hubieron algunas jornadas en las que nos sacamos muchos puntos y tal, pero luego el equipo se ha rehecho y todo bien. Y la verdad que me siento... además, yo trabajo en el Instituto de Oliva, que está al lado del campo de fútbol. La mayoría de jugadores de categorías inferiores los veo en el instituto. Es decir, que para mí actualmente Oliva es un sitio ideal, un sitio en el que estoy muy a gusto, me siento muy valorado y siento que los jugadores y la gente, igual estoy equivocado, pero yo lo que noto, lo que me hacen sentir es que la gente me quiere y me valora y yo estoy súper, súper agradecido. Pues ojalá que las dos partes os pongáis de acuerdo y que decidáis continuar con este proyecto que ha empezado este año. Y yo también, a nivel personal, considero que para ser tu primer año se puede poner una buena nota a la temporada, que aún puede ser incluso la nota incluso más alta, ¿no? Porque si ganarais todos los partidos, estaríais muy cerca de haber quedado en los puestos de privilegio. Pues bueno, Tatín, un placer hablar contigo esta tarde. Largo y tendido de tu trayectoria, de cosas de antes, de cosas de ahora, de la actualidad de entrenador. Y bueno, desearte lo mejor en cuanto deportivamente hablando, ¿no? Esta temporada. Y luego, pues personalmente también, ya si el año que viene decides seguir en Oliva o en otro equipo o simplemente necesitas descansar, pues también, será una decisión bien tomada y te deseamos lo mejor en todos los aspectos y, por supuesto, darte las gracias por haber pasado esta tarde con nosotros hablando de ti y de tu trayectoria y de fútbol modesto y del Oliva y de todo un poquito. Muchísimas gracias, Edu, y la verdad que ha sido un placer para mí y la verdad que he estado muy, muy a gusto y la verdad que he de reconocer que eres un profesional que trata con muchísimo respeto este fútbol humilde o este fútbol no profesional, porque al final yo en el fondo no soy nadie en el mundo del fútbol. Al final, si hablamos de fútbol profesional o del fútbol el de verdad, pues es verdad que yo no soy nadie. Pero es verdad que dentro de este fútbol no profesional no sé, es muy gratificante encontrarte con gente pues que toma con esa seriedad y con ese respeto pues esas horas que la gente dedica y ese pues
pequeño nombre que a lo mejor la gente en este fútbol más modesto, pues a lo mejor no nos hemos ganado en algún momento y la verdad que muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Tati. Un abrazo enorme y a ver si nos vemos pronto por ahí, por los terrenos de juego y bueno, ahí nos tomamos un café y nos damos un abrazo. Cuídate. Cuando quieras, cuídate. Un abrazo, gracias.